vamos a hablar de un tema profundo que es mi relación con Dios, el universo, la naturaleza, como quieras llamarle. Y antes que nada, quiero aclararles que yo no soy una persona religiosa, nunca fui, pero sí siempre fui una persona sumamente espiritual, que son cosas extremadamente diferentes. ¿Por qué no creo en la religión? Porque para mí la religión te encasilla. Esto es mi opinión, mi experiencia. Y no considero que ninguna persona necesite irse a la iglesia o pertenecer a un grupo para poder experimentar su propia conexión con ese ser superior. Para poder ponerles un poco en contexto, esta es una parte de mi vida con la que tuve muchos conflictos a lo largo de los años por el principal hecho de ser homosexual. Y que durante muchísimo tiempo me costó muchísimo aceptar quién yo era y qué era lo que me gustaba. Más que nada por miedo a lo que la gente me iba a decir, por miedo a un supuesto castigo divino por las cosas que me decían o que me enseñaron. Y esto me llevó a recorrer distintos caminos. Sí, desde muy chiquitita, mi papá me enseñó a tener un pensamiento muy disruptivo en relación a lo que es la sociedad en sí. Mi mamá quería que yo haga la primera comunión y yo no quería, no me gustaba, no me sentía cómoda, no creía en eso. Siempre fui rebelde y mi papá me apoyaba. Entonces no hice. Y ya desde muy pequeña empecé a leer sobre otras temáticas, sobre lo que es el universo espiritual, un poco de metafísica, viajes astrales, todo lo que es la parte espiritual desde el yoga, la ayurveda, un montón de cosas. Así llegué, ¿verdad?, a un grupo espiritual en donde en gran medida enseñaban cosas muy esotéricas, muy profundas, y me enganché. Pero ¿qué pasó? Ahí me dijeron que estaba mal ser homosexual, que yo tenía que curarme de eso. Entonces yo pensaba, y siempre me consideré una persona con muchas capacidades, con mucha confianza, pero esa era la parte de mí con la que yo tenía un conflicto que no podía aceptar y que hacía que me aleje de mi propio ser, que me aleje de mí misma. Y así fue que me alejé del amor de mi vida, así fue que entré a una relación tóxica por 11 años y tuve un largo recorrido. Durante todo ese proceso me hernié. Cuando me hernié, ya un poco antes yo había incursionado en lo que es el yoga, pero profundicé más en el yoga. Empecé a leer el Bhagavad Gita, leí también los Yoga Sutras de Patanjali, estudié todos esos libros acorde a mi comprensión y pude entender desde un punto de vista muy diferente lo que es mi parte espiritual y pude empezar a conectar conmigo misma. ¿Cuándo fue que yo empecé a conectar conmigo misma? Cuando empecé a escucharme y cuando empecé a aceptarme, a dejar de tener vergüenza por lo que yo era, a dejar de tener miedo a que el mundo me pueda señalar o me pueda recriminar porque me gustaban las mujeres y porque la iglesia y el sistema y en general
la gente te decía, ¿verdad? Hoy en día ya no tanto, pero en ese momento sí, te decía que eso estaba mal. Pero cuando yo logré aceptarme, cuando yo logré sacar eso al mundo, y todavía no tanto, recién hoy en día, después de a mis 32 años, puedo aceptar de manera plena lo que soy y estar segura y estar confiada y compartir eso con el mundo sin miedo a lo que me puedan decir, sin miedo a que me puedan juzgar, porque yo aprendí a aceptarme, porque yo perdí la vergüenza de vivir y de encarnar la persona que soy. Cada ser humano tiene una naturaleza. Yo trabajo con plantas, o sea, mi trabajo es escucharle a la naturaleza, y así también cuando yo empecé a refinar mis habilidades de poder escucharme a mí misma, de poder escuchar mi propia voz y de poder, ¿verdad?, más que nada, siempre estar atenta a lo que esa voz me está diciendo o me está indicando y ser fiel, ser leal a eso. Ahí también en mi trabajo yo pude empezar a ver de manera más clara qué era lo que pasaba dentro de un ecosistema, qué era lo que pasaba dentro de un jardín, y aprender a escuchar desde adentro, callar todos los ruidos, callar todas las voces de afuera y conectar con lo que yo realmente soy, independientemente a lo que el mundo o las demás personas me puedan llegar a decir. Así también llegué a estar en otro grupo espiritual con un maestro de la India, y ahí una mentora me dijo: Karen, date cuenta que el amor es amor. El amor no tiene barreras, el amor no tiene limitaciones. Es la mente del ser humano, la mente cuadrada del ser humano, lo que establece y lo que marca esas limitaciones y esos bloqueos de que uno pueda realmente liberarse y ser lo que quiere ser, porque todos en el fondo tenemos algo o soñamos ser algo y no nos atrevemos por miedo a lo que puedan llegar a decir de nosotros, o ya sea miedo al fracaso, miedo a intentar y no lograrlo, miedo a que nos señalen por ser diferentes, miedo a muchas cosas. O sea, el miedo es el principal factor que nos bloquea para poder sacar adelante nuestra propia verdad. Pero cuando vos empezás a conectar con tu propia verdad, ese es el punto en el que empezás realmente a conectar con tu propio ser, a conectar con Dios. Y ahí les puedo asegurar que no va a haber nada mundano sobre la faz de la tierra que les pueda atajar, que pueda impedir que ustedes sean y que ustedes manifiesten el propósito que vinieron a cumplir en esta vida, en este mundo. Y yo pasé por muchas cosas, o sea, incluso que mi familia no me acepte y que yo misma no acepte lo que era. Entonces, ¿qué hice? Yo me aislaba del mundo, no compartía nada, tenía vergüenza de mostrar lo que soy, tenía vergüenza de mi pareja de ese momento, tenía vergüenza. Y cuando uno siente vergüenza, cuando uno siente culpa, son emociones que vibran bajo. Y para que uno pueda tener una frecuencia emocional alta, tu nivel de vibración tiene que estar alta. Y ahí no existen las emociones de culpa, de vergüenza, arrepentimiento, no existen en ese nivel. Pero para que vos puedas llegar a ese nivel,
lo primero que tenés que hacer es conectar contigo. ¿Y cómo vas a conectar contigo? Siguiendo tu propia voz, escuchando tu propia voz. Podemos no creer en Dios como tal. Podemos no creer en una iglesia. Pero nuestro cuerpo físico no es nuestro límite. La verdad es que tenemos distintos cuerpos, que no quiero entrar en eso, ¿verdad?, a profundidad. Pero somos seres que trascendemos lo material. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestra vida, en el universo, en el día a día, que no podemos explicar? Y eso es lo divino, eso es lo celestial que forma parte de nuestra vida. Y cuando uno acepta eso, cuando uno empieza a vivir en sintonía, como dice mi mentor Yados, ese es el estado de flow state. Ese es el estado en el que tu alma vibra y conecta con tu ser y estás en la misma frecuencia. Estás en la misma frecuencia, estás alineado. Tus pensamientos, tus acciones, tus deseos, tu propósito está alineado y te comportás y actúas acorde a lo que sentís. Y todas las voces del mundo, de la gente, de las personas que no vibran a tu mismo nivel, que no vibran a tu misma frecuencia, ya no importan. Ya no importan porque vos sabés claramente cuál es tu camino. Entonces, lo primero que tenés que hacer es saber quién sos, encontrar tu propia voz, escuchar tu propia verdad. Y esa voz que te dice que, no sé, que tenés que irte a otro país, o que tenés que dejar ese trabajo, o que tenés que dejarla a esa persona, tenés que escucharla a esa voz. Y mientras más empieces a escuchar a esa voz, menos vas a perder el miedo, porque te vas a dar cuenta que a lo mejor pueda pasar algo malo, pero detrás de eso malo viene todo lo bueno, siempre. Y cuando vos vivís en un punto así, cuando vos vivís alineado, cuando vos vivís en confianza, no te preocupas por nada. Pase lo que pase, vos sabés que eso es lo que tenía que pasar y que detrás de eso viene algo mejor, o que eso es parte de tu aprendizaje. Que si no hubieses pasado por eso, no serías hoy en día la persona que tenés que hacer. Y también poder vivir en ese estado de gratitud, en ese estado de agradecimiento constante, te permite elevarte a un nivel superior y te permite atraer mejores cosas a tu vida. Porque mientras que nosotros persigamos algo, mientras que nosotros persigamos el dinero, mientras que estés desesperadamente por conseguir algo, eso no va a venir a tu vida. Cuando sueltes, cuando dejes de preocuparte, cuando en vez de buscar el dinero te enfoques en hacer tu trabajo al 100%, ahí te va a llegar un ascenso, ahí te van a llegar más clientes. Así es como funciona. No a través de la desesperación, porque cuando uno está desesperado, eso solamente demuestra tu falta de confianza en Dios, tu falta de confianza en lo divino. Y ahí tus vibraciones bajan, y cuando tus vibraciones bajan, no hay manera de que puedas atraer cosas positivas a tu vida. Entonces eso es lo primero que tenés que corregir. Y eso me llevó años. A mis 25 años recién yo empecé a aceptar quién era. Recién empecé a entender que Dios me hizo así por una forma, y que el hecho de que yo sea homosexual, como me dijeron cuando era adolescente y creí muchos años, no significaba que yo no tenía derecho a tener una vida espiritual. Porque yo sentía esa voz, yo sentía ese llamado y decía, ¿cómo yo puedo sentir eso pero no tener derecho a experimentar por lo que los demás me dicen? Entonces calla todas esas voces de afuera y escúchate a vos. Escúchate a vos y respeta tu propia naturaleza, porque Dios te hizo perfecto y Dios te hizo así como sos
porque tenés algo que entregarle al mundo, tenés algo que mostrar. Y tu misión en esta vida es encontrar ese propósito y darle eso al mundo.